Hola familia, hola queridos hermanos, gracias a Dios que nuevamente podemos por medio de esta herramienta compartir un tiempo juntos, ustedes en sus hogares, nosotros aquí, pero qué hermoso es poder abrir la palabra de Dios y poder juntos buscar que Dios pueda seguir hablando en nuestros corazones. En esta semana estaba pensando y recordaba la historia de Abraham, seguramente ustedes la recuerdan, y un poco todo su llamado de parte de Dios, toda su travesía. En el libro de Génesis podemos encontrar la historia de Abraham y todo lo que él tuvo que pasar. Y entre los pasajes, en Génesis 15, verso 5, dice: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Qué palabra más preciosa, qué promesa. Ya Abraham había recibido de parte de Dios la promesa de que a pesar de su ancianidad y la ancianidad de Sara, su esposa, iban a tener un hijo, Isaac. Y Dios en este tiempo le está diciendo, bueno, alza la mirada, así va a ser tu descendencia. Y si nosotros vamos un poquitito más adelante al capítulo 25 de Génesis, nos encontramos cuando ya Isaac es mayor, ya Isaac tiene 40 años, Isaac ya se ha casado, y de pronto vemos en la historia de Isaac este pasaje, en el capítulo 25 de Génesis, verso 21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Y de pronto, cuando leemos estos textos, estos pasajes, empezamos a preguntarnos qué difícil, qué situación en la que, porque haya una promesa de Dios, eso no significa que el camino va a ser fácil. Y eso es importante que también lo tengamos presente, porque a veces queremos la promesa, pero no queremos el proceso. Y Abraham pasó un proceso hasta que llegó Isaac, el hijo tan amado, tan deseado, el hijo de la promesa. Y ahora nos encontramos nuevamente con este texto que nos relata que Isaac y su esposa no pueden tener hijos. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que esté pasando esto? Siendo que Dios le dijo a Abraham que mirara al cielo y que su descendencia no la iba a poder contar, así como no podemos contar las estrellas. Y decimos, pero qué increíble que Isaac esté pasando por esta situación, porque nuevamente es probada su fe. Seguramente Isaac habrá escuchado de boca de sus papás muchas veces la historia de cómo Dios les prometió un hijo, la historia de cómo llegó en un tiempo que parecía imposible, la historia de cómo Dios prometió a Abraham tener una descendencia numerosa, que todas las familias iban a ser bendecidas, y de pronto tener esta situación. Y de pronto decir algo no está funcionando bien, algo parece como que no tiene sentido. De pronto tener una esposa estéril. De pronto para la mujer judía ser estéril era señal de maldición. Para la mujer estéril era realmente un sufrimiento, no solamente por no tener un hijo, sino también el sufrimiento del desprecio de las otras mujeres, el desprecio de su comunidad, por ser una persona que de alguna manera está maldecida y por eso no tiene hijos. Y me imagino también el conflicto espiritual que debe haber vivido Isaac al pensar, Dios, ¿cómo puede ser esto posible? La promesa era que mi padre iba a tener
descendencia numerosa, que de esa descendencia iba a venir a través del hijo de la promesa, o sea, a través de él. Pero bueno, vemos que, como les decía recién, muchas veces desde la promesa hasta su cumplimiento tenemos que atravesar procesos y a veces tal vez no estamos preparados para ello y es necesario. Y Isaac hizo lo mejor que podía haber hecho. Isaac fue a Dios y clamó a Dios para que pueda bendecir a su esposa y que se terminara esta esterilidad. Y no sabemos cuánto tiempo, algunos dicen que pasaron muchos años hasta que Rebeca pudo tener hijos. Y bueno, y fue todo un tiempo en el que Isaac tuvo que orar al Señor y depositar la fe, así como su papá Abraham, llamado el padre de la fe, Isaac también tuvo que comprender de qué se trata la fe, la verdadera fe. Y después de algunos años, gracias a Dios, Rebeca pudo tener hijos, tuvo mellizos y fue tremendo porque la palabra de Dios también vino a la vida de Rebeca y el Señor le reveló aún que tenía 2 niños en su vientre y que cada uno de ellos iban a ser una nación. Cada hijo en su vientre representaban a una nación. Qué hermoso, qué experiencia y qué palabra y qué promesa de parte de Dios. Pero bueno, vamos a dejar un poquito el Antiguo Testamento para irnos ahora al Nuevo Testamento y en este caso a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5, dice así: el apóstol Pablo, que es el padre espiritual de Timoteo, es el que le está escribiendo, dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarte de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, tu fe no fingida, dice otras traducciones, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Y claro, cuando yo leía este texto, me pregunté, ¿acaso puede haber una fe fingida? ¿Puede haber una fe no sincera? Y pensando en lo que hablábamos recién, acerca del que fue el padre de la fe, linaje del cual nosotros también, por la gracia de Jesucristo, formamos parte, de pronto Timoteo le está alentando, Pablo le está alentando a Timoteo no tener una fe fingida. Y en ese momento empecé a pensar, y te animo a que vos también puedas pensar, ¿cómo puede ser posible que tengamos una fe no fingida? ¿Cuál puede llegar a ser esos casos, esos ejemplos? Yo te voy a dar algunos de los que de pronto el Señor me mostró, pero vos en casa también, buscando, leyendo, poder ir descubriendo, porque de eso se trata esto, ir descubriendo juntos cuál puede llegar a ser una fe fingida. Y una de esas puede llegar a ser cuando, por ejemplo, nuestra fe depende de los humanos. Entonces, depende de la palabra del pastor, depende de la palabra de mi líder, depende de lo que me comparten otros hermanos. Entonces, esa es mi fe. Pero ¿y qué pasa si de pronto, como nos pasa ahora, nos encontramos con que no tenemos al líder cerca o no tenemos al pastor cerca? ¿Qué pasa en esos casos con nuestra fe? ¿Qué pasa cuando de pronto
en el templo podíamos gritar, celebrar, dar gritos de júbilo, podíamos entre todos aplaudir la palabra de Dios, sus promesas, podíamos bailar, saltar con distintas canciones. Pero ¿qué está pasando ahora en nuestras casas? Cuando de pronto tal vez estamos solos o tal vez somos 2 o 3, pero no tenemos la banda de adoración, de pronto no tenemos los hermanos alrededor. ¿Qué pasa con mi adoración? Y esa es una fe fingida. ¿Por qué? Porque es una fe que solamente la baso en algo que de pronto hoy tengo circunstancialmente, pero no es la fe verdadera. ¿Qué pasa cuando de pronto mi fe no da frutos? Cuando de pronto no tengo hijos espirituales, cuando de pronto no le predico a nadie el Evangelio, cuando no comparto con otros de mi fe. Entonces, si yo no comparto la fe se vuelve estéril. Y si es una fe estéril, no es la verdadera fe. Porque la verdadera fe, ejemplo tenemos con nuestro padre Abraham, es una fe que se multiplica y en abundancia. Y bueno, otros ejemplos pueden ser cuando adoramos a Dios solamente de labios. ¿Por qué? Porque de pronto ante la primer prueba o ante la primer dificultad, culpo a Dios de lo que me pasa. Entonces de pronto cuando adoro al Señor y adoro sobre su poder, sobre su grandeza, pero ante la primer dificultad renuncio a mi fe. Entonces esa era una fe fingida. Y este es un tiempo precioso como para que el Señor nos ayude a descubrir de qué se trata mi fe, qué tipo de fe es la que estoy teniendo, la que estoy cultivando en casa, la que estoy cultivando en este tiempo de cuarentena. Y el Señor me llevaba, al pensar en esto, a otro capítulo en el libro de Jeremías, capítulo 18, nos habla de algo que se relaciona con el proceso. Y Dios me llevaba a leer este pasaje y a pensar que esta cuarentena es el reflejo, al menos para mi vida, de lo que dice Jeremías 18, y tal vez también el Señor quiere que sea para tu vida. Esta cuarentena tiene que ver con el capítulo 18 de Jeremías, que dice así: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Podés poner, cuando leas tu Biblia, que vino a Sandra, que vino a tu vida. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Y el Señor me llevaba a pensar que esta cuarentena era un poco que los hijos de Dios íbamos a ser obligados a ir al taller del alfarero. Seguramente hay mucha palabra de Dios que todavía se tiene que cumplir para tu vida y para con la mía. Pero también es tiempo de que podamos descubrir, para que esa palabra se cumpla, si nuestra fe es la verdadera fe o es una fe
muchas veces fingida. Eso también es importante para poder ir autoevaluándonos delante de la presencia del Señor y poder ir diciéndole a Dios si en algunos momentos hemos estado tal vez teniendo una fe equivocada. Y por otro lado, también pensar que este tiempo de cuarentena es un tiempo en el que obligadamente Dios nos tiene en el taller del alfarero. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y Él necesita en este tiempo poder moldear nuevas vasijas o tal vez modificar algunas vasijas que de pronto no estaban del todo de acuerdo al propósito que tenía el Señor para con nosotros, porque se viene una etapa muy diferente para la iglesia, se viene una etapa de mucho desafío, se viene una etapa donde la iglesia va a tener que pasar por muchas situaciones en las que deberá usar la verdadera fe, la fe inconmovible. Y para eso, en este tiempo en el que estamos en nuestras casas, tenemos que dejar que Dios pueda moldearnos de acuerdo a los propósitos, de acuerdo a los sueños que Él tiene para esta etapa próxima que se va a venir, y también para que nuestra fe sea probada. Dice la palabra de Dios que la fe nuestra tiene que ser probada porque es muy valiosa, como el oro, necesita ser probada. Y de eso se trata esta cuarentena. Esta cuarentena no es un tiempo para pasarla de una orilla a la otra orilla, como si acá nada pasó. Bueno, estuvimos encerrados 50 días, ahora todo sigue igual, porque si fuera así, entonces sería muy triste que perdieras el proceso y entonces Dios no te pudiera usar en la manera en la que Él te quiere usar, de manera poderosa para cuando esta cuarentena termine. Y si nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, también hay un pasaje, 2 de Corintios 4, al verso 7, dice así: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y de eso se trata, preciosa familia de Dios, preciosa iglesia. Se trata de que van a venir tiempos difíciles, no van a ser fáciles, pero van a ser tiempos en que la iglesia se va a tener que manifestar como nunca antes se manifestó. Y eso solamente lo vamos a poder hacer si tenemos la fe verdadera, la fe anclada en la palabra de Dios, y que de ahí no va a haber ni viento ni tormenta que me va a mover. No va a haber ningún tipo de temor ni ninguna situación como la que te acabo de leer que nos vaya a mover de donde estamos parados, así como Abraham se paró en la promesa de Dios y aunque tuvo que pasar muchos procesos dolorosos, la promesa se cumplió. El hijo Isaac, aunque tuvo que pasar por un tremendo problema, problemas de salud, problemas de distintas índoles, sin embargo, él pudo ver cumplida la promesa en su tiempo, y de esa bendita descendencia vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a también hoy predisponernos, decidirnos a tener la verdadera fe, la fe que no me va a mover? Porque tengo que decirte que van a pasar situaciones en las que de pronto van a querer desalentarnos, desanimarnos, van a pasar. Todo tiene un proceso, pero mi fe está
anclada y parada en que Dios es el que nos escogió, Dios es el que nos llamó, Dios es el que pagó un precio altísimo por su iglesia. Entonces ni las puertas del infierno van a poder contra su iglesia. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar parados, mis hermanos. Y en la palabra de Dios, nutrite en este tiempo de la palabra de Dios. Solamente la palabra es la que podrá darle a tu mente, a tus emociones, aquel alimento sólido, aquel alimento eficaz para ayudarte en los momentos, como dice acá, ¿no? En los momentos en los que tal vez vengan momentos de batalla, momentos de lucha. Pero qué maravilloso es saber que no estamos solos, que el Señor está a nuestro lado. Y pensaba también, para ir terminando, al recordar la vasija de barro de la que hablábamos y que nuestras vidas son esas vasijas, a Dios no le sirve una vasija que tenga agujeros o que tenga rajaduras o que de pronto no esté, digamos, totalmente sana, porque si no, el agua que Dios quiere derramar en esa vasija, porque para eso es, para contener, se va, tarde o temprano, se va a ir corriendo, ¿no? por esos agujeros o esa rajadura. Lo mismo el aceite, si quiere contener aceite, imposible. Una vasija de barro, para que verdaderamente pueda cumplir su función, que es la de contener algo tan poderoso, porque dice la palabra y lo acabamos de leer, algo tan poderoso como la misma presencia de Dios. Nosotros somos las vasijas de barro, pero estamos conteniendo una preciosa presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. No podemos darnos el lujo de tener rajaduras por no permanecer, por no buscar de la palabra, por tomarnos este tiempo como un tiempo de vacaciones espirituales. Este es un tiempo, mi hermano, para que busquemos más que nunca de que la palabra de Dios sea la que nos esté hablando día y noche. Y en Gálatas 3, desde el verso 6 al 10, dice así: así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Mis hermanos, que el Señor nos ayude para que este tiempo que nos resta de cuarentena sirvan para estar precisamente en el taller con el alfarero que va a estar amasando nuestras vidas con amor, con ternura, con cuidado. Y quiera Dios encontrar un barro dócil, no un barro duro. Y que el Señor pueda ayudarnos y que realmente podamos pedirle al Señor esta fe, esta misma fe que tuvieron Abraham, Isaac, Jacob, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, Timoteo y tantos hermanos nuestros, podamos nosotros también ser valientes como lo fueron ellos y podamos tener esta fe, que nada nos haga desistir de la fe puesta en el Señor. No te des por vencido, no te rindas, no abandones. El Señor Todopoderoso está con vos, el Señor está con nosotros. Así que vamos a orar y de esta manera quiero compartirte esto
que el Señor también trajo de desafío para mi propio corazón. Amado papá, yo te doy gracias porque sé que esta palabra va a llegar a oídos de tus hijos con un propósito. Señor, yo te pido que esta palabra pueda traer en sus corazones aliento, pueda traer en sus corazones fortaleza, pueda, Señor, desafiar a leer la palabra, a tener tiempos contigo, Señor, a poder adorarte, aunque no estemos todos juntos, pero vos estás. Y si vos estás, es todo lo que necesitamos. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo cada hogar para que vos estés quitando toda enfermedad, para que vos estés quitando toda soledad, estés quitando toda angustia, estés quitando toda depresión, toda tristeza, estés quitando, Señor, todo aquello que el enemigo trae en este tiempo a tu iglesia para robarnos la fe. Y en el nombre de Jesús declaro, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros, tú comienzas a hacer que tu palabra corra como un río. Señor, dándonos ánimo, despertándonos, trayendo, Señor, aún a leer la palabra, trayendo luz. Señor, si hay pasajes que no entiendo, que tú puedas traer discernimiento, que tú puedas traer enseñanza. Señor, mi Dios, bendecimos esta provincia, bendecimos la nación argentina y pedimos, papá, que en este tiempo podamos predicar el Evangelio, podamos predicar la fe en la cual está anclada nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, y que tú uses a tu iglesia en este tiempo, tal vez quedándonos en casa a tu cuidado y a lo que vos querés hacer en cada corazón en este tiempo. Pero cuando, Señor, la cuarentena se levante, que tu iglesia tenga la verdadera fe para enfrentar todo lo que se viene por delante. Y te estamos agradecidos, Señor, porque no estamos solos, porque tú peleas la batalla por nosotros. Señor, bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendice, mis hermanos.